Entonces, esperemos unos 5 minutos, al menos que sean 25 o 30 personas para arrancar. Listo, profe. Bueno, muchachos, buenas noches. Demos continuación a la clase en el punto en el que quedamos el día de ayer. Eh, Recuerden que ayer alcanzamos a terminar las atribuciones del Consejo de Estados. Ahora empecemos a revisar un poco los antecedentes históricos de esa institución. Eh, Acá, por favor, tener en cuenta que en clases pasadas tuvimos la oportunidad de conversar respecto de los antecedentes históricos eh, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Les hago esa reminiscencia, pues, pues dicha historia, es decir, la de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no puede desligarse o entenderse aisladamente frente a lo que ha sido la evolución del Consejo de Estado, porque ambas instituciones, digamos, tienen una evolución paralela. En todo caso, digamos que en lo que existe mayor consenso en la actualidad en la doctrina, como fecha de su origen más claro, es el decreto de Angostura de 1817, ¿no? Tanto de la jurisdicción de lo contencioso
como del Consejo de Estado como órgano o institución de esa jurisdicción. Entonces, por esa sencilla razón, les, les hago esa advertencia o esa reminiscencia de que no podemos desligar de Angostura del año de 1817. Desde tal ubicación y con la necesidad de hacer una línea en el tiempo, podríamos agrupar los antecedentes del Consejo de Estado de la siguiente manera. Entonces, entiéndanme lo que les voy a decir en esta parte. Yo no les vengo a contar lo mismo de lo que le hablé cuando les hice un recuento de la historia de la jurisdicción de lo contencioso. Recuerdan que empezamos por el decreto de Bolívar y terminamos por allá en la ley 1437 de 2011. Y yo les conté cómo se había ido desarrollando esa jurisdicción de lo contencioso. Lo que les vengo a contar hoy, si bien es parecido a eso, difiere en que vamos a revisar ya normativas puntuales de cada uno de los textos legislativos constitucionales y legislativos que les voy a enunciar, donde se estableció ya temas más puntuales como la estructura, la función y las funciones del Consejo de Estado. Recuerden que cuando yo les hice el recuento de la jurisdicción, nunca hablamos de estructura y tampoco hablamos de funciones específicas que desarrollará el Consejo de Estado. Entonces, por ello, la propuesta en este punto es que ustedes puedan conocer un poco. Ojo, hay aspectos que se me escapan de la historia porque son aspectos muy largos y que desde luego si los trajéramos a clase no terminaríamos este curso. Por eso hice el esfuerzo de investigar y de traerles los puntos más claves para que ustedes después en sus tiempos de estudio, en sus ratos libres de estudio, los que quieran y les guste la historia puedan profundizar en la norma que quieran, ¿no? En la norma o el decreto o el acto legislativo en el que quieran profundizar. Entonces comencemos con el antecedente más claro de su creación, que es el decreto de Simón Bolívar, el decreto de Angostura del año 1817. En ese decreto se señaló lo siguiente: establecer por ahora un buen gobierno, entre comillas, miren lo que decía ese decreto, establecer por ahora un buen gobierno representativo. A ver, que estoy aquí admitiendo personas que hasta ahora están entrando y me interrumpen. Bueno, establecer por ahora un buen gobierno representativo y una constitución eminentemente liberal, y el deseo de que las providencias importantes, las leyes, los reglamentos e instrucciones saludables que deben entre tanto publicarse para la administración y organización de las provincias ya libres o que se liberten, sean propuestas, discutidas y acordadas en una asamblea que por su número y por la dignidad de los que la compongan merezca la confianza pública. Entonces, fíjense que esa norma no habla de Consejo de Estado, sino que habla de una asamblea, y esa asamblea realmente es el Consejo de Estado. Desde ahí se habla de la creación del Consejo de Estado en nuestra jurisdicción. En ese momento, digamos que el Consejo de Estado o esa asamblea estuvo conformada por magistrados de alta corte, de la alta corte de justicia, por secretarios de despacho, por jefes militares y otros funcionarios que eran designados por el gobierno y presididos por el presidente, o en esa época se le denominaba como jefe supremo. Y en ausencia digamos, de ese presidente del consejo, de esa asamblea, digamos, en la ausencia de ese consejero era suplida por aquel funcionario frente a quien el jefe supremo delegara la función, ¿no? Entonces recuerden que en esa época ese consejo o esa asamblea nació como un órgano eminentemente consultivo, del gobierno, ¿no? Posteriormente, en la Constitución de 1821, se creó una institución similar denominada como Consejo de Gobierno, conformada por el vicepresidente de la República, un ministro de alta corte de justicia y los secretarios de despacho.
Aquí lo que deben tener en cuenta es que los dictámenes de este Consejo de Gobierno debían ser oídos por el presidente solamente en los casos señalados por la Constitución, y el alcance de esos dictámenes, de esos consejos, no tenían carácter obligatorio, no obligaban a la administración pública. En 1828, el Libertador expidió un decreto orgánico regulando en su título tercero que el Consejo de Estado estaría conformado por un presidente, además de ello por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros secretarios del despacho y por lo menos un consejero por cada uno de los departamentos. Entonces esa era su estructura, y la competencia del Consejo de Estado de esta época comprendían las de preparar todos los decretos y reglamentos en casos de declaración de guerra, preliminares de paz, ratificación de tratados internacionales, así como informar al gobierno de las personas más aptas para desempeñar cargos dentro del aparato estatal. Entonces, fíjense cómo hasta este momento no por ningún lado había aparecido esa función jurisdiccional. El Consejo de Estado, además de su función consultiva, desarrollaba otras atribuciones o competencias que estaban más relacionadas con esa función que debía desarrollar el gobierno, ¿no? Desde el punto de vista de la declaración de guerra, de los asuntos relacionados con la paz del territorio, la ratificación de tratados internacionales. Entonces ellos lo que hacían frente a ello era preparar todos esos decretos y los reglamentos para regular dichos temas. En la Constitución de 1830 también se reguló la figura del Consejo de Estado. En esta Constitución, el Consejo de Estado estuvo conformado por el vicepresidente de la República, los ministros secretarios de despacho, el Procurador General de la Nación y 12 consejeros elegidos de entre los ciudadanos del común. Fíjense que el aspecto más relevante frente a la estructura en la Constitución de 1830 fue que ya no solo eran elegidos consejeros los profesionales pertenecientes a los mismos órganos del gobierno, no, ya se empezó a ver a la ciudadanía, y entonces esa constitución dispuso que 12 de los consejeros podrían ser elegidos entre ciudadanos del común, ¿no? Y en esa constitución, digamos, básicamente, digamos, la función que se puede resaltar era, además de la consultiva que ya tenía, con la que venía el Consejo de Estado, es que ese Consejo de Estado tenía la función de preparar proyectos de ley, y además era, digamos, que el organismo consultor y auxiliar de ese poder ejecutivo, ya no solo del gobierno, sino en diversos ramos de la administración pública. O sea, fíjense que antes estaba concentrada solo en el gobierno, y con esta constitución se extendió un poco esa función consultiva, se estiró un poco a los diversos ramos de la administración pública. Luego encontramos la Constitución de 1832. Esta Constitución de 1832 dispuso que el Consejo de Estado estaría conformado por 7 consejeros nombrados por el Congreso de la República. Entonces este fue otro cambio trascendental. Recuerden que el sistema que venía de elección de los consejeros era por el propio gobierno. Con la Constitución de 1832 la elección pasó al Congreso de la República. Las atribuciones del Consejo de Estado, las más relevantes, les repito, ustedes pueden mirar la Constitución y profundizar en estos temas. Quien les guste revisar la historia de Colombia lo pueden hacer, pero yo les he traído como las atribuciones y las funciones más relevantes. Entonces, la función y la atribución más relevante en esa Constitución de 1832 era que el Consejo era un organismo consultor y que preparaba proyectos de ley, así como se le asignó una nueva función, la cual era la de presentar ante la Cámara de Representantes una terna para elegir los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces,
para que lo anoten. La Constitución de 1832 trajo una nueva función para el Consejo de Estado, la cual fue presentar ante la Cámara de Representantes una terna para elegir los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, digamos, podemos ubicar las constituciones de 1843 y 1853. Esas constituciones establecieron un consejo de gobierno que actuó como cuerpo consultivo de gobierno. Estas constituciones, digamos, no trajeron grandes cambios, continuó la estructura que venía de la normativa vigente y se reafirmó esa función consultiva, como esa función consultiva del Consejo de Estado frente al gobierno. Luego, tenemos en nuestra línea de tiempo la constitución de 1850, las constituciones de 1858 y la constitución de 1863. Estas constituciones no contemplaron la existencia del Consejo de Estado ni de ninguna institución semejante. Digamos, la razón de eso obedecería que pareciese que dichas constituciones se nutrieron de postulados netamente liberales. Ese gobierno de la época fue un gobierno liberal y su política era naturalmente eh, de acuerdo a esos postulados liberales. Y como el Consejo de Estado, como ustedes bien saben, el Consejo de Estado o la existencia del Consejo de Estado siempre estuvo marcado por un enfoque eminentemente centralista. Así nació en Francia, digamos, un enfoque netamente conservador. Todo se consultaba y todo se aconsejaba en el centro. Entonces, por esa razón, comentan los historiadores históricos, perdón, y los doctrinantes. Entre ellos, ustedes pueden consultar a Jaime Orlando Santofimio, también pueden consultar a Malagón, Miguel Malagón. Eh, ellos hacen un recuento de esta historia y ellos señalan que la razón principal por que el Consejo de Estado desapareció en esa constitución obedeció a la filosofía del gobierno implementado en esa época, que pugnaba con la filosofía del Consejo de Estado, que obviamente era más desde un enfoque centralista, conservador. Posteriormente, apareció la Constitución de 1886. Digamos que esta Constitución fue muy importante porque a partir de ahí se fue consolidando el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ¿no? Además de las funciones consultivas que ya tenía. Recuerden que digamos, eso de ser el máximo juez de la administración pública, ser el máximo juez de la administración pública, digamos, fue un avance muy importante porque a partir de ese momento se fueron dando los pasos para que el Consejo de Estado fuera delineando la función jurisdiccional que desarrolla, ¿no? O que desarrolla y que en este momento yo creo que es la función como más menos eso es lo que vemos todas las personas que estamos en este tema del derecho administrativo. Porque en la actualidad todo lo que pasa por el Consejo de Estado es control judicial y control judicial y control judicial. El Consejo de Estado en este momento con una gran congestión judicial, ¿cierto? Entonces, al respecto, miremos de esa Constitución el artículo 164 que dispuso lo siguiente. Dice el artículo 164 de la Constitución de 1886, para que tomen apuntes. La ley podrá establecer la jurisdicción contencioso administrativa, instituyendo tribunales para conocer de las cuestiones litigiosas ocasionadas por las providencias de las autoridades administrativas de los departamentos y atribuyendo al Consejo de Estado la resolución de las promovidas por los centros superiores de la administración. Digamos que en este punto en la doctrina no hay acuerdo, ¿no? Algunos sostienen que esa transformación que tuvo el Consejo de Estado en la Constitución de 1886 es de influencia francés, ¿no? Porque recuerden que
que eso es lo que dicen o eso es la evidencia que existe, y es que nuestro Consejo de Estado, Bolívar, trajo la figura napoleónica y así se implementó en Colombia. Entonces hay algunos autores que sostienen que sus raíces están ahí, y hay otros que sostienen que digamos que eso no es así. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado, recuerden, el Consejo de Estado francés no tuvo funciones jurisdiccionales en sus inicios, ¿no? Esta, y es más, en este momento, en el momento en que surgió ese Consejo de Estado y en la actualidad ese Consejo no hace parte de la rama judicial. El Consejo de Estado sigue siendo parte o es un órgano de gobierno, ¿no? Entonces hay unos que precisamente por eso último que les digo, se separan y dicen, no, pues que nuestro Consejo de Estado no es de naturaleza, no es de naturaleza totalmente francesa. Nuestro Consejo tiene rasgos, por ejemplo, del ordenamiento español. Recuerden ustedes que en España el Tribunal Supremo tiene una sala de lo contencioso, y esa sala de lo contencioso se encarga del control jurisdiccional. Entonces, ese debate que existe, digamos, lo que ya es un punto de vista mío, un punto de vista personal, yo creo que nuestro Consejo de Estado indudablemente tiene raíces de ambos ordenamientos, tiene raíces del ordenamiento francés y tiene raíces del ordenamiento español. Si usted me pregunta en el ordenamiento francés, hombre, porque de ahí se trajo, de ahí surgió, digamos, ese control administrativo que empezó a ejercer el Consejo de Estado a la administración pública, ¿cierto? Y también del derecho español, porque pues, el derecho español de una manera u otra, digamos, en 1817, cuando, digamos, inició ese proceso de reconquista, ya habían influencia de las normas españolas, ¿no? Y también los españoles contaban con ese control jurisdiccional de la administración. Entonces, yo como para salvar ese debate, yo prefiero casarme con una teoría mixta. Yo creo que nuestro Consejo de Estado y lo que hizo la Constitución de 1886 fue darle ese tinte de control de Consejo de Estado como controlador de la judicial de la actividad de la administración pública, que vienen indudablemente de un Consejo de Estado francés que se desarrolló con posterioridad a la Revolución Francesa, y recuerden, con las sentencias, con las jurisprudencias, con el fallo Blanco, el fallo Cadot, y con España, porque digamos, ellos también cuentan con una sala, cuentan o surgieron como una sala de lo contencioso que resolvía estos asuntos de control judicial a la administración pública. Digamos que con la expedición de esta constitución eh, existieron posteriormente leyes que empezaron a desarrollar al Consejo de Estado como tribunal de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, encontramos la ley 163 de 1895. Esa ley surgió con el fin de reparar con agilidad los daños patrimoniales que se habían ocasionado durante la guerra civil de dicha época, entre otros daños, entre otros tipos de daños que regulaba esa ley. Y para eso creó una comisión que debía, digamos, reconocer los créditos causados por las obligaciones antes mencionadas. Entonces, aquí yo hago un alto. Yo creo que ya ustedes vieron, no sé quién me pueda confirmar, yo creo que ya ustedes vieron cómo surgió la historia de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, o yo creo que ese es un tema que están viendo en un curso de 6 a 8 de la noche, ¿cierto? ¿O no han visto eso? Sí, doctor, buenas noches. Pues precisamente estamos viendo en la otra materia responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Se están viendo precisamente esas nociones de la responsabilidad. Pero pues digamos que el tema de antecedentes como tal no lo hemos tocado mucho. Ok, bueno, entonces, para que lo tengan claro, ¿no? Para que lo tengan claro, eh, la, para que lo tengan claro, la, el primer antecedente de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia fue la figura de la expropiación administrativa a raíz de las guerras civiles, ¿no? Ese fue el primer antecedente de Colombia. Entonces hay muchos autores que actualmente se enfrascan en una discusión de que la responsabilidad del Estado debe ser subjetiva, la responsabilidad del Estado debe ser objetiva, pero realmente si revisamos los antecedentes históricos, la responsabilidad extracontractual del Estado nació como una figura
o bajo un régimen objetivo, un régimen donde no es relevante revisar la conducta de la persona que causa el daño, en ese caso el Estado. Y esto digamos, fue una implantación también que se hizo del derecho francés. Si ustedes pueden revisar la Declaración Francesa de Derechos Humanos de 1789, artículo 16, ahí ustedes pueden revisar que esta figura, el Estado ya respondía por daños en los que no era necesario revisar eso. Entonces, devolviéndonos a este tema de la jurisdicción, ¿qué pasó en esa época? En esa época el Estado empezó a reconocer esos daños extracontractuales y para reconocerlo creó una comisión especial que le reconociera esa indemnización a los ciudadanos, a quienes les expropiaban los bienes. Entonces, esa comisión obviamente profería unas resoluciones, profería un acto administrativo reconociendo o no esas indemnizaciones y sobre ese acto administrativo procedió un recurso de apelación o de alzada, como también le llamaban en esa época. Entonces, ¿qué hizo esa ley 163 de 1895? Le reconoció al Consejo de Estado competencia jurisdiccional para que conociera de esos recursos de apelación contra los actos administrativos que reconocían indemnizaciones a raíz del Instituto de la Expropiación Administrativa. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta en la clase que están dando y para que lo tengan en cuenta en mi clase, ese fue el primer antecedente de la responsabilidad extracontractual del Estado, del reconocimiento que hacía el Estado de la responsabilidad y además fue como podría ubicarse como el primer antecedente del Consejo de Estado con este control judicial, porque recuerden que anteriormente el Estado sí, el Estado respondía por daños, que al igual que el derecho francés también respondía por daños, pero no respondía con su figura jurídica. Ellos respondían a través, habían una serie de fondos privados, que eso viene por allá del derecho romano, no sé si ustedes recuerdan en su clase de derecho romano, había una teoría del fisco, ¿no? Que era una bolsa pública a través de la cual el Estado no respondía con su figura jurídica, con su persona jurídica, sino que respondía como si ese fisco fuera un patrimonio autónomo. Entonces todas las indemnizaciones las sacaban de ahí, el Estado nunca era condenado. Estamos aquí, pasaba algo parecido antes de que le dieran esa función al Consejo de Estado, y es que sí, el Estado respondía, pero respondía bajo un régimen de derecho privado y bajo unas teorías de imputación distintas a las que se fueron forjando cuando el Consejo de Estado empezó a ejercer ese control jurisdiccional. Entonces, cerrando esa ley 163 de 1895, también tenemos como antecedente la ley 27 de 1904. Esa ley 27 de 1904 dispuso que el Consejo de Estado sería competente para conocer sobre la validez o nulidad de las ordenanzas de las asambleas departamentales cuando fueran atacadas por vulnerar la Constitución o las leyes o por incompetencia del órgano que las profería para regular el asunto del que se ocupaban. Entonces, claro, fíjese aquí cómo apareció otra función clave del control jurisdiccional, el contencioso de anulación, ¿cierto? Sobre las ordenanzas departamentales, o sea, lo que hoy se conoce como medios de control de nulidad, y en el caso de que esa ordenanza cause daños particulares, nulidad y restablecimiento. ¿Cierto? Fueron apareciendo las funciones. Ahora, eso no quiere decir que, o ustedes se preguntarán, ¿y qué pasaba con los otros daños, doctor? Bueno, ahí la respuesta es que el Estado respondía, pero quien conocía esas demandas era la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál era la razón? No había ley que le asignara esas competencias específicas al Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque solo existía la ley 27, primero la ley 63 de 1895, que era la que le daba competencia para reconocer los recursos de alzada de la expropiación, y la 27 de 1994, que era la que le daba facultad para conocer de la anulación o la nulidad o validez de las ordenanzas que proferían las asambleas departamentales. Y frente a lo otro, conocía la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? En 1905, bajo el gobierno o la dictadura del presidente Rafael Reyes, se suprimió el Consejo de Estado a través del acto reformatorio 10 del 27 de abril de 1905. Yo creo que ahí restan las palabras para explicar, pues ustedes sabrán todas las consecuencias que trae un gobierno de este corte, como esa, que en esa época se eliminó el Consejo de Estado. Posteriormente, con la reforma constitucional de 1910,
Acto Legislativo 3, y quien quiera indagarlo puede leer el artículo 42 de ese acto legislativo, se restableció el Consejo de Estado como el tribunal principal de lo contencioso administrativo, el cual fue reglamentado por la Ley 130 de 1913. ¿Qué señalaba esta ley de 130 de 1913? Esta ley consagró que la jurisdicción de lo contencioso tenía por objeto la revisión de los actos de corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, o, que con, o con pretexto de ejercerlas a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en general o de las personas que se creyeran vulneradas en sus derechos. Entonces, fíjese que esta ley 130 de 1913 ya le abre otra competencia al Consejo de Estado y le dice, oiga, revíseme, revise usted aquellos actos de corporaciones o de empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, cómo se dan esos nombramientos, qué pasa con esos nombramientos. Y además, digamos que aquí aplica el principio que vimos ayer de la jurisdicción rogada. Además dijo que ese tipo de revisión la podían pedir, podía ser a petición del Ministerio Público o a petición de los ciudadanos en general o de las personas que se creyeran vulneradas en sus derechos, ¿no? Bueno, pero quizás el antecedente más importante del Consejo de Estado como órgano jurisdiccional y consultivo surge del acto reformatorio de la Constitución de 1914. También quien lo quiera consultar puede revisar el artículo, bueno, puede revisarlo en su integralidad, ¿no? Pero digamos, yo les traje como el contexto de lo más importante que señaló ese acto reformatorio. Y en efecto ese acto indicó que el Consejo de Estado estaría conformado por 7 personas, estaría conformado por 7 personas, y en las cuales estarían un presidente designado por el Poder Ejecutivo y 6 vocales más, quienes debían reunir las calidades de magistrado de la Corte Suprema de Justicia para ser elegidos. Además, duraban 4 años en sus funciones y la corporación se renovaba por la mitad cada 2 años. Entonces, fíjense que este acto reformatorio, digamos que reafirmó un poco esas funciones legales que ya venían de las leyes que les mencioné y que venían reconociéndose al Consejo de Estado, y además significó un cambio trascendental para su estructura, porque pues definió su estructura de una manera distinta a como se había hecho anteriormente. Además, ya fijó un régimen claro de cómo se elegían los magistrados, los consejeros de Estado y con qué frecuencia se hacían esas elecciones. Recuerden lo que les dije. Consejeros duraban en esa época 4 años en sus cargos, en ejercicio de sus funciones, y la corporación se renovaba por la mitad cada 2 años. Es decir, cada 2 años salía el magistrado que hubiese cumplido 2 años ya que hubiese cumplido los 4 años, ¿no? Se hacía la elección cada 2 años y se renovaba prácticamente la mitad del gabinete. Luego, el otro antecedente que podemos ubicar o que debemos ubicar está en la ley 160 de 1914. Esta ley, digamos, reglamentó ese mandato constitucional, el anterior que les comenté, y dividió el Consejo de Estado en 3 salas. La sala plena estaba integrada por 3 miembros y se reunía para tratar temas relacionados con el orden público, como era el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Ese es el ejemplo más clásico que les he dado frente a este tema del control del orden público. También esa ley 160 de 1914 creó la Sala de Negocios Generales. Esa Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado estaba integrada por un designado de la Presidencia de la República y por 2 vocales elegidos por el Congreso de la República. También estaba la Sala de lo Contencioso Administrativo, que estaba integrada por los demás vocales elegidos por el Congreso. Entonces, fíjense que pues acá lo relevante es que
el Congreso y la Presidencia de la República, el nombramiento de estos consejeros pasaba por el sector ejecutivo, ¿no? Era la rama ejecutiva, el gobierno y la rama legislativa quienes elegían los miembros del Consejo de Estado, y las funciones siguieron siendo las mismas, las que ya venían de la ley, además de la consultiva que es original desde su creación. Luego, revisemos o podemos ubicar la Ley 7 de 1932. Esa ley estableció la sala de negocios electorales del Consejo de Estado, y con esto surge otra función para el Consejo de Estado, y es la función, el control jurisdiccional sobre los negocios electorales. Ley 7 de 1932, para que la tengan en cuenta, digamos, fue la primera sala de negocios de carácter electoral. Esta sala estaba compuesta por 4 magistrados, 2 por cada partido político elegidos por el Consejo de Estado. Entonces este fue otro cambio, ¿no? Otro cambio, ya el Consejo, ya esa, por ejemplo, al menos en lo que respecta a esa sala de negocios, esos 4 magistrados eran elegidos por cada partido político elegido por el Congreso, por el Consejo de Estado, ¿cierto? Y en ese último dato ustedes deben tener en cuenta, lo deben anotar, porque a partir de ahí se acepta, digamos, dicha forma de elección como sistema para elegir las vacantes de la corporación. ¿Y a qué sistema me estoy refiriendo? ¿Quién me puede decir a qué sistema me estoy refiriendo? ¿Quién quiere participar? Cooptación, quizá. Sí, claro, sí, señor. Sí, entonces que consiste pues que ellos mismos eligen la posición que va a ocupar alguna vacante Sí, que exista ahí. sí, claro, sí, señor. En ese momento, digamos, se ubica históricamente que surgió como el surgimiento de ese sistema de cooptación. Ya el Consejo de Estado empezó a elegir sus propios consejeros en la sala de negocios electorales. En este periodo, muy bien, muchas gracias, Ramiro. En este periodo, se tiene que las funciones del Consejo de Estado eran las siguientes. La primera, actuar como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos administrativos. Ojo, acá deben tener en cuenta que esos conceptos que rendía el Consejo de Estado hasta ese momento no tenían el carácter de obligatorios, ¿no? para la administración pública, ¿cierto? A diferencia de lo que sucede en la actualidad, como lo veremos más adelante. Otra función que tenía el Consejo de Estado en esa época era preparar los proyectos de ley y de códigos que debían presentarse ante las cámaras legislativas, y además debía proponer las reformas convenientes en todos los ramos de la legislación. La cuarta función era desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas que señalara la ley. Y la última, que es la residual, darse su propio reglamento. Entonces fíjense cómo ya fue apareciendo en un solo cuerpo normativo esa naturaleza mixta que yo le comentaba hace unos días del Consejo de Estado. Y es que el Consejo de Estado no solo es un órgano consultivo, el Consejo de Estado no solo es un órgano jurisdiccional, el Consejo de Estado también es un órgano que ejerce unas funciones administrativas, que tiene funciones legislativas, ¿cierto? Entonces, ya en estos cuerpos normativos se fueron organizando ese tipo de funciones que más adelante aparecieron o que aparecieron en leyes posteriores, ¿no? Ahora pasemos al acto legislativo de 1945. Este acto de 1945 reformó algunos aspectos de la elección de los consejeros. Así, la elección de los consejeros pasó a las cámaras legislativas, se volvió a cambiar el sistema de cooptación y pasó a las cámaras legislativas de ternas formadas por el presidente de la República. Y además debo decirles que, digamos que en vigencia de ese acto legislativo, los consejeros, su periodo siguió siendo de 4 años, ¿no? Esta reforma de 1945 también estipuló la posibilidad de que los ministros del despacho participaran con voz pero sin voto en las sesiones del Consejo de Estado. Otro aspecto para que ustedes tengan en cuenta es que para ser consejero durante esa época, durante la vigencia de esa norma, se exigían las mismas condiciones para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Y además, las atribuciones que se le asignaron al Consejo de Estado en esa época fueron las siguientes. Recuerden, les estoy hablando para que no se pierdan, porque de pronto les estoy les estoy dando el dato de muchas leyes y que la memoria no da para tanto, pero para que se ubiquen, estoy en la Ley 7 de 1932, ¿cierto? Perdón, estoy en el acto legislativo de 1945. Además de lo que les dije, ese acto legislativo tuvo como atribuciones, o le asignó, mejor dicho, le asignó como atribuciones al Consejo de Estado las siguientes. Eh, Actuar como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos administrativos. Segundo, preparar los proyectos de ley y de códigos en las cámaras legislativas y las reformas necesarias. La cuarta, desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Y la quinta, que es la residual, que era darse su propio reglamento. Además, quiero que lo tengan en cuenta y ojalá lo puedan anotar en sus escritos, en sus apuntes. Este fue el momento histórico en el que se asignó no solo al Consejo de Estado, sino a toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dos funciones importantes, dos funciones relevantes. La primera, conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno, cuando sea de los que no corresponden a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, fíjense cómo esta parte histórica compagina con lo que les comentaba ayer acerca de las atribuciones del Consejo de Estado. ¿Cierto? Les decía que el Consejo de Estado también es juez de lo constitucional, de manera excepcional, pero también es juez constitucional. Entonces, fue en este momento, y anótenlo, fue en este momento histórico en el que surgió esa función de juez constitucional del Consejo de Estado, ¿cierto? Y el otro elemento trascendental histórico que se dio en ese momento fue que al Consejo de Estado se le dio la facultad de suspender provisionalmente los actos de la administración por los motivos y con los requisitos que establezca la ley. Esto fue un cambio trascendental. Acuérdense que el Consejo de Estado solo aconsejaba y quien decidía discrecionalmente era el gobernante, ¿no? Con esta reforma, el Consejo de Estado cambió toda su filosofía. El Consejo de Estado, además de aconsejarle, si usted no lo quiere hacer, el Consejo de Estado tenía la facultad de sacar ese acto administrativo, de suspenderlo provisionalmente, esa es la palabra, suspenderlo provisionalmente, sus efectos del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces tengan en cuenta esos dos hechos históricos, están en el acto legislativo de 1945. Luego pasemos al plebiscito nacional de 1957. Digamos, ese plebiscito, digamos, no tuvo grandes reformas frente al Consejo de Estado, simplemente que le reconoció un carácter paritario al Consejo de Estado, un carácter unitario al Consejo de Estado, a la sala que conformaba el Consejo de Estado. Y además ese plebiscito señaló que los consejeros podían permanecer en sus cargos mientras mantuvieran buena conducta y no hubiesen llegado a la edad de retiro forzoso. De resto, no se modificó nada de lo que les he dicho anteriormente y el tema siguió rigiéndose de la misma manera. Con posterioridad a este plebiscito, surgieron ya en el plano infraconstitucional, surgieron unas leyes que terminaron ya de definir ese camino institucional que tendría que recorrer el Consejo de Estado hasta el día de hoy, hasta la ley 1437 de 2011 y su modificación, la 2080 de 2021, ¿no? Entonces yo les voy a citar en este momento algunas de las leyes que ya en el plano infraconstitucional, les repito, terminaron de delinear y de amoldar lo que es el Consejo de Estado el día de hoy. Entonces, el primer antecedente es la ley 167 de 1941, digamos que esa ley terminó de organizar la jurisdicción de lo contencioso administrativo y señaló cómo estaba conformada su estructura, ¿no? Luego, el decreto 4120 de 1949 dividió el Consejo de Estado en sala de negocios generales y sala de lo contencioso administrativo. Posteriormente podemos ubicar el decreto 528 de 1964, digamos que significó un marco legislativo importante en cuanto al conocimiento de asuntos contractuales y de responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces,
frente a ese decreto, aquí me voy a detener un poquitico, y es que frente a ese decreto o a partir de ese decreto, la doctrina admitió que el Consejo de Estado, digamos, ha venido funcionando con características similares a lo que existía antes, ¿no? Salvo que, digamos que en ese momento se creó ya una sala, se creó una sala electoral, ya no una sala que dependía de la sala de negocios, como les manifesté anteriormente, sino que se creó una sala electoral autónoma, que fue la que posteriormente se convirtió en la sesión quinta del Consejo de Estado. Entonces, para que tengan este dato, ¿no? Este es un dato histórico para que lo tengan en cuenta, en la cabeza. Esa sesión quinta del Consejo de Estado, el surgimiento de esa sesión quinta fue en el decreto 528 de 1964. Ahí se le dio al Consejo de Estado como esa competencia de conocer esos asuntos electorales a través de una sala autónoma. Bueno, finalmente, digamos que el Consejo de Estado, ya para acercarnos un poco más a nuestra época, el Consejo de Estado se rigió por las reformas que ya conocimos y que muchos tuvimos la oportunidad de recibir nuestras clases de pregrado con esa norma, que es el decreto 01 de 1984, la ley 270 de 1996 y la actual ley 1437 de 2011 y su reforma 2080 de 2021. Entonces ya conforme a esas leyes que es sobre todo la ley 1437, porque el decreto 01 anterior Código Contencioso sabemos que está derogado. Entonces conforme a eso yo les voy a hablar ahora acerca de lo que es la estructura interna actual del Consejo de Estado y cada una de las funciones que el Consejo desarrolla en cada una de sus salas, ¿no? Entonces recuerden, estructura interna del Consejo, este es un nuevo título, estructura interna del Consejo de Estado y sus funciones por salas, desde la ley 270 de 1996, la ley 1437 de 2011 y su reforma eh, a, eh, a través de la ley 2080 de 2021. Entonces, empecemos con este tema de la estructura interna del Consejo de Estado y sus funciones por sala. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Sí, José doc, sí, Misael. José Misael, sí, señor. Doc, un interrogante. Resulta que investigando un poco, encontré que la ley 270 del 96 se crearon los juzgados administrativos, los jueces administrativos, con el Sí, objetivo de congestionar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero sí. de la misma manera encontré que el acuerdo número 333 del 2002 también crea los juzgados administrativos. Quisiera que me resolviera como ese interrogante que tengo ahí entre Pero ¿ese acuerdo es del 2002 o es del 2006? el del 2006. Ah, ok, bueno, no. Ahí el tema es el siguiente, lo que pasa es que, claro, la ley 270 del 96 creó los juzgados, luego la ley 446 del 98 también como reafirmó la necesidad de crear esos juzgados porque hacían parte de la jurisdicción de lo contencioso. ¿Qué pasó? Hombre, realmente fue un tema presupuestario, un tema financiero. El Estado en ese momento, la rama judicial, no tenía la capacidad económica y financiera para que esos juzgados entraran en marcha a pesar de todos los problemas de congestión judicial que había, porque recuerden que cuando los juzgados no estaban funcionando, quien conocía en primera instancia de los casos que ahora conocen los juzgados eran los tribunales. Entonces había una congestión grandísima entre el tribunal y el Consejo de Estado. Entonces, a pesar de esas circunstancias, los problemas financieros y económicos no permitieron que esos juzgados empezaran a funcionar en el tiempo que lo señaló lo señaló la ley. Entonces, en la medida que ya hubo recursos y en la medida que hubo una planeación para que estos juzgados funcionaran, entonces con el acuerdo que usted señala de 2006, ya el Consejo Superior de la Judicatura puso en marcha estos juzgados. ¿Y por qué los puso? Porque, digamos, usted se preguntará, bueno, ¿y un acuerdo? ¿Cuál es la jerarquía normativa de un acuerdo? Obviamente el acuerdo tiene una jerarquía normativa
No se escucha, doctor. Doctor, se le perdió la señal. Si no estoy mal, se salió, ¿no? Se fue a ver el partido. Sí, se salió. Empieza a la hora del partido, ¿verdad? ¿Cómo vamos en el partido? Ya está casi que empieza. Sí, él se salió, está afuera, perdió la señal. Yo opino que le demos la hora libre. Voto por esa iniciativa. Estoy de acuerdo. Me uno. Compañeros, el que quedó como anfitrión que verifique a ver si está pidiendo, doctor Felipe Rodríguez, verifique a ver si está pidiendo ingreso. Doctor, sinceramente no me apareció nada. ¿Estoy como prisión? No le escuchemos bien, doctor. No, doctor, aquí no me apareció nada, la verdad. ¿Quedé como anfitrión? Sí, usted está como anfitrión. Doctores, le No, recuerdo doctor. que hay que dar asistencia en el chat, ¿no? El doctor que esperemos un momento que se está volviendo a conectar. Le queje así que nos vemos mañana. Se tomó el descanso de los 20 minutos él solo. Eso es un augurio de que la próxima hora la señal va a estar muy mala. Buenas noches, ¿cómo están? Qué pena con ustedes, tuve un problema con el internet, pero ya volvió. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos. Perfecto. Bueno, ¿en qué parte quedamos? Yo estaba respondiendo una pregunta de los juzgados administrativos, ¿cierto? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Quién fue el estudiante que me preguntó? ¿Me recuerda? José Misael Guillén. Doc, José estaba explicando del por qué, de por qué la jerarquía del acuerdo y la ley, de por qué el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo Bueno, entonces como le había decía, creado, sí. el consejo ya los juzgados estaban creados en la ley, pero no había un problema financiero, el Estado no tenía la capacidad económica para poner en funcionamiento estos juzgados, y cuando hubo el dinero en el año 2006 entraron a funcionar estos juzgados. Entonces usted me preguntará, bueno, pero un acuerdo, ya ustedes tendrán claro que el principio de jerarquía normativa ahí no se ve afectado, porque si la ley ya señaló la creación de los juzgados, entonces el Consejo Superior de la Judicatura le quedaba simplemente ponerlos en marcha, ¿no? Una vez tuviera los recursos, y eso fue lo que pasó en el año 2006.
Claro que eso repercutió en un problema de congestión judicial terrible que es lo que estamos padeciendo ahora. Ustedes van al Consejo de Estado y hay demandas de 12, 13, 14, 15 años en el tribunal también, precisamente por ese lapso en que no entraron a funcionar los juzgados, pasó eso, porque el tribunal conocía en primera instancia, conocía en única instancia de lo que tendría que conocer los juzgados, de lo que están conociendo los juzgados en este momento. Entonces realmente esa es la explicación, pero cuando empecemos a ver los juzgados administrativos yo creo que vamos a tocar un poquito ese tema y con eso yo no sé si le quedó clara la respuesta. Sí, señor, claro. Gracias. Listo, entonces muchachos, hagamos un receso de unos 20 minuticos y vamos a continuar, luego del receso vamos a continuar con la estructura interna del Consejo de Estado y sus funciones por sala. Y también, faltando unos 15 minutos, por favor, las personas que hoy les toca la exposición, que por acá los tengo, Lisette Ramírez, Mauricio López, Aret Romero, Daisy Ortega, Madeleine Wagner, que por favor se vayan preparando. Agradezco mucho. Profe, Nos vemos. a nosotros nos toca mañana. Sí, perdón, es Liliana, Daniel, Elías Rendón, Natalie Delgado, Mayra Miranda y Cristian Ortiz, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces nos vemos a las 9:20 para continuar con lo que resta de tema y con la exposición. Muchas gracias. Ya nos vemos.
Bueno, buenas noches nuevamente. ¿Cómo están? Continuemos con el curso. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Bueno, entonces les comentaba que íbamos a hablar de la estructura interna del Consejo de Estado y sus funciones por sala, ¿cierto? Entonces arranquemos con ese punto. La composición interna del Consejo de Estado pueden revisarla en el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011. También pueden mirar algo de esto, de esa conformación, en la página web del Consejo de Estado, pues en este último tiempo tengo entendido que se han creado nuevos cargos de consejeros, sobre todo por este tema de la congestión judicial. Entonces yo les hago esa inicial observación porque ahora que miremos el artículo 107 del CEPACA, ustedes observarán que la ley habla de 31 magistrados, pero entiendo, no estoy seguro, ahí sí pido que quien sea curioso en este tema pueda confirmar. Creo que el Consejo de Estado ha creado unas salas de descongestión y ha nombrado magistrados nuevos y ha creado unos cargos nuevos dentro de las sesiones. Entonces verifíquenlo para que puedan, digamos, saber con exactitud cuál es el número de consejeros actual que hace parte del Consejo de Estado. También pues los invito a quienes quieran conocer con mayor profundidad este tema, revisar el reglamento interno de funcionamiento de esta entidad, es el acuerdo 089 de 2019 o 080 de 2019. En el aula virtual tuve la oportunidad de colgarlo para que ustedes lo revisen. Ahí están detallado con mayor especificidad las funciones, las salas y las funciones de esas salas que hacen parte del Consejo de Estado. En todo caso, pues yo para efectos de un conocimiento general, de unas nociones generales que quiero que ustedes se lleven el día de hoy, quiero que miren el referido artículo 107 del CEPACA, porque digamos ahí señala claramente algunas pautas normativas de lo que actualmente se entiende de lo que actualmente comprende la integración y la composición del Consejo de Estado. Entonces, en este estado me voy a permitir hacerle una lectura del artículo 107 de la Ley 1437 de 2011. Dice, artículo 107, integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por 31 magistrados, primer dato. Segundo dato, ejercerá funciones por medio de 3 salas integradas así. La plena por todos sus miembros, la de lo contencioso administrativo por 27 magistrados y la de consulta y servicio civil por los 4 magistrados restantes. Tercer dato, igualmente tendrá una sala de gobierno conformada por el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estado y por los presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Cuarto dato, créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este código. Listo, entonces ahí les leí el contexto de este artículo. Entonces, frente a ese artículo podemos extraer las siguientes pautas o los siguientes lineamientos o postulados que aparecen en esa norma. El primero, el Consejo de Estado está conformado por un número de 31 magistrados, ¿cierto? Entonces ahí les dije que yo no, en este momento no estoy tan seguro que la cifra sea 31 magistrados. Lo que sí sé es que no son menos. Yo sé que son más magistrados, al menos hasta cuando trabajé allá hace aproximadamente un año y medio, había más de 31 magistrados. Entonces, ustedes en los acuerdos, incluso en la página web, pueden verificar cuántos magistrados hay en la actualidad en el Consejo de Estado. La segunda conclusión que podemos sacar de esta norma es que las funciones son ejercidas por 3 salas integradas así. Y anoten, tengan claro esto también. Existe una sala plena, la cual está integrada por todos los consejeros de Estado. Sala plena. Existe una sala de lo contencioso administrativo que está integrada por 27 magistrados.
existe la Sala de Consulta y Servicio Civil, que está integrada por 4 magistrados. También existen unas salas especiales de decisión, que están integradas por 4 magistrados, uno por cada una de las sesiones que la conforman, con exclusión de la sala que hubiese conocido el asunto. Revisemos ahora cuáles son las calidades que señala la ley para que los ciudadanos sean elegidos como magistrados del Consejo de Estado. Recuerden, calidades para ser elegidos magistrados del Consejo de Estado. En dicho orden, deben ubicarse en el artículo 232 de la Constitución Política y 53 de la Ley 270 de 1996. Esos artículos, o principalmente el 53 de la Constitución Política, prevé que para ser magistrado del Consejo de Estado se requiere, primero, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Segundo, ser abogado. Tercero, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena de privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Cuarto, establece también esa norma una experiencia profesional que se requiere para ser magistrado. Y la primera subregla es haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público. Segundo, haber ejercido con buen crédito durante el mismo tiempo la profesión de abogado o cátedra universitaria en disciplinas jurídicas y establecimientos acreditados oficialmente. Tercero, la cátedra deberá ser ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a saber. Entonces, la siguiente pregunta que yo quiero responder para que ustedes sepan es aquella que está relacionada con el procedimiento, con la forma como se eligen los magistrados del Consejo de Estado. Al respecto, deben revisar el artículo 237 de la Constitución, que establece que los magistrados del Consejo de Estado, al igual que los de la Corte Suprema de Justicia, serán elegidos por la propia corporación. Acuérdense, alguien me hablaba del sistema de cooptación hace unos minutos, y esto es lo que significa el sistema de cooptación, que los magistrados son elegidos por la misma corporación. ¿Y cómo lo hacen? Previa audiencia pública de la lista de elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, tras una convocatoria pública que se encuentra regulada en la Ley 270 del 96. Entonces, también quien quiera profundizar en este tema está regulado en la Ley 270 del 96, ahí pueden revisar ya con precisión cómo el Consejo Superior de la Judicatura realiza ese trámite administrativo particular para postular la lista elegible final de los candidatos a ocupar los cargos vacantes en el Consejo de Estado. Además, para que tengan en cuenta ese artículo 237, dice la norma que en la elaboración de esa lista de candidatos se tendrá en cuenta el criterio de equilibrio entre quienes vienen de la rama judicial, de la academia y el litigio. Eso quiere decir que la experiencia de la rama judicial, la de la academia o del litigio se valoran de la misma manera. Todos dan, digamos, el puntaje que le asignen internamente en el Consejo Superior de la Judicatura, y no hay digamos, prevalencia de de una experiencia sobre la otra. Miremos ahora qué dice el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, el cual regula específicamente cómo se realiza la elección de los consejeros. Al efecto, ese artículo 53 establece las siguientes reglas. La primera regla es que corresponde al mismo Consejo de Estado proveer las vacantes de la respectiva corporación. Recuerden, sistema de cooptación de listas superiores a 5 candidatos enviados por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La segunda regla que establece ese artículo 53 es que los magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el presidente de la República. La tercera es que el Consejo Superior de la Judicatura
Es quien organiza la lista de elegibles y recibe las hojas de vida y verifica que los candidatos cumplan los requisitos legales. Ojo, tengan en cuenta que el magistrado que deba ser reemplazado por destitución estará inhabilitado para participar en la elección de su sucesor y también para participar en la elección de cualquiera de los integrantes de cualquiera de los integrantes que se encuentren en la misma situación, ¿no? O sea, quien ha sido inhabilitado no puede elegir su reemplazo y tampoco puede elegir el reemplazo de quien se encuentre en su misma posición. También deben tener en cuenta, frente a este artículo 53, el tema de las incompatibilidades, pues los consejeros de Estado no podrán nombrar en sus despachos a personas con las cuales tengan parentesco hasta 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º o con quien formó o unión permanente. Asimismo, digamos que los citados funcionarios, una vez elegidos o nombrados, no podrán nombrar a personas vinculadas por los mismos lazos con los servidores públicos competentes que hayan intervenido en su postulación o designación. También tengan en cuenta que los elegidos no podrán designar a personas con las cuales los postulantes o nominadores tengan parentesco en los mismos grados de la norma anterior. Ya yo les conté cuáles son esos parentescos. Ahora, la pregunta siguiente, la pregunta a responder es, ¿cuál es el periodo de permanencia en el cargo de los consejeros de Estado y las razones para que ellos permanezcan en los mismos? Entonces, acá yo les recomiendo revisar también el artículo 233 de la Constitución Política, el cual señala que serán elegidos por periodos individuales de 8 años, que no podrán ser reelegidos y que permanecerán en el ejercicio de sus funciones mientras observen buena conducta, tengan rendimientos satisfactorios y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. Otro aspecto importante para que usted tenga en cuenta es que la persona que fue elegida como magistrado o como magistrada del Consejo de Estado deberá acreditar que reúne las calidades constitucionales y que no se encuentra incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades que establece la Constitución y la Ley 270 de 1996 en su artículo 150. Entonces, miremos ese artículo 150. ¿Qué trae ese artículo 150? Entonces, el artículo 150 señala todas las inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. En ese sentido, no podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial quien se halle en interdicción judicial, es la primera causal. La segunda, quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de Medicina Legal. La tercera, quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. La cuarta, quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. En este último caso, esa inhabilidad estará vigente hasta el momento en que obtenga el abogado su rehabilitación. La quinta, quien haya sido destituido de cualquier cargo público. La sexta, quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos. La séptima inhabilidad está relacionada con aquel individuo que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma drogas o sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio. Entonces, aquí ustedes tienen que recordar que este es un tema, es antes, ¿no? Digamos, esta enfermedad de ingerir bebidas alcohólicas o de tener problemas de drogadicción tienen que ser antes de la
de la posesión del cargo, porque si se da con posterioridad sería una inhabilidad sobreviniente y ya sería un asunto que está sujeto a la prueba, lo cual pues, sería un tema complicado, porque recuerden que con todas estas sentencias de libre desarrollo de la personalidad que ha expedido la Corte Constitucional frente al consumo de sustancias psicoactivas, yo creo que no es un tema de fácil prueba, ¿no? Pues porque tendría que probarse que ese funcionario incurrió en esa inhabilidad sobreviniente porque consumía sustancias psicoactivas o porque dentro de las horas laborales ingería bebidas alcohólicas, ¿no? Y pues yo creo que con todas estas sentencias de la Corte Constitucional que le dan prevalencia al libre desarrollo de la personalidad sobre el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos que esto implica para la seguridad pública, es un asunto de difícil prueba. Tengan en cuenta los parágrafos de la norma también, porque los parágrafos establecen unos criterios especiales para que se puedan contemplar o puedan acaecer estas inhabilidades. Por ejemplo, el parágrafo de esa norma señala lo siguiente: los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos en forma sobreviniente serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en carrera judicial. Entonces esto es claro, ¿no? Quien se encuentre en inhabilidad tiene su acto administrativo de insubsistencia, con independencia de si es un funcionario de carrera o un funcionario de libre nombramiento y remoción. Ahí la ley es clara y las inhabilidades son taxativas y de orden público. Si usted incurre en esa inhabilidad y le es probada el supuesto fáctico que establece la norma, entonces, mejor dicho, insubsistencia es igual a chao de la carrera judicial. También, pues yo les presento el artículo 151 de la misma ley estatutaria, ¿no? Que señala o que regula todo el régimen de incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial, y que desde luego es el régimen aplicable a los consejeros de Estado, ¿cierto? Entonces el artículo 151, ¿qué dice? Además de las provisiones de la Constitución Política, el ejercicio de cargos en la rama judicial es incompatible con, primero, el desempeño de cualquier otro cargo retribuido o de elección popular o representación política, los de árbitros, conciliador o amigable componedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo, de albacea, curador dativo y en general los de auxiliar de la justicia. Estas personas que están ejerciendo estos cargos no pueden ejercer cargos en la rama judicial por la incompatibilidad que se genera entre la función jurisdiccional y la función que ellos desempeñan, que también está relacionada con la función jurisdiccional. La segunda incompatibilidad está relacionada con la condición de miembro activo de la fuerza pública. Entonces esa incompatibilidad es clara. El miembro activo de la fuerza pública no puede ser consejero de Estado, ni juez de la República, ni magistrado de tribunal. La tercera, la calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales. Entonces ahí el tema está claro, ¿no? Quien sea comerciante y quien ejerce este tipo de funciones en sociedades, es mejor que haga por escritura pública, salga de la representación legal o busque la manera de que sea reemplazado por un suplente, porque si aparece como comerciante principal o realiza materialmente la actividad, entonces recae en una incompatibilidad que le puede, que podría generar fricción con la función jurisdiccional y la investigación correspondiente. La cuarta, la gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión u oficio. Esa está clara y todas la conocemos. La quinta incompatibilidad está relacionada con el desempeño del ministerio en cualquier culto religioso. Entonces, estas incompatibilidades también tienen unas reglas especiales. El parágrafo 1 señala que estas prohibiciones se extienden a quienes no se hallen en uso de licencia. O sea, quien pide una licencia para realizar esas incompatibilidades, la ley es clara que también incurre en falta disciplinaria. El parágrafo 2, los funcionarios y empleados de la rama judicial podrán ejercer la docencia universitaria en materia jurídica hasta por 5 horas semanales, siempre que no se perjudique el normal funcionamiento del despacho judicial.
Igualmente, con las mismas limitaciones, puede realizar la labor de investigación jurídica e intervenir a título personal en congresos y conferencias. Parágrafo 3, y con este terminamos para darle paso a la exposición. Las inhabilidades e incompatibilidades comprendidas en los artículos 150 y 51 se aplicarán a los actuales funcionarios y empleados de la rama judicial. Entonces, con esto termino la exposición del día de hoy. Mañana miraremos cuál es la conformación y las atribuciones de cada una de las dependencias del Consejo de Estado, es decir, de la sala de gobierno, de la sala de consulta, de la sala de lo contencioso, de las salas especiales. Entonces, yo le doy la palabra a los estudiantes que tienen la exposición para el día de hoy. Tenemos 19 minutos para concretar lo que les estoy preguntando como tema de exposición y bueno, los escucho. Doctor, buenas noches, Elías Rendón. ¿Es tan amable, me permite compartir pantalla, por favor? Listo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2. Los integrantes son Cristian Andrés Ortiz, Elías Rendón Vargas, Liliana Daniel Camargo, Mayra Alejandra Miranda Cabeza, Natalie Delgado Quintero. El auto que nos correspondió a nosotros es el 20. Hay alguien que tiene, me disculpa un minuto, hay alguien que tiene un micrófono abierto y estoy escuchando un gol, no sé de quién. ¿Ya? Listo, los escucho, qué pena con usted. ¿Aló? Sí, la escucho. Ah, listo. El demandante es G2, Siemens Limitada, sucursal Colombia. Los demandados el Fondo Financiero de Proyectos del Desarrollo FONADE y el consejero oponente es el doctor Ramiro Pasos Guerrero. Ok. ¿Usted me permite compartir pantalla? Ya, me regala un minuto. Sí, ya le permití compartir pantalla. Salió Elías. Me dice el mensaje, usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo. Si quieren, mientras pasa la diapositiva, les voy contando. Listo, ya yo dejé de compartir pantalla, entonces intente de nuevo porque de pronto ese es el problema. Listo, ahora sí. Listo. Tenemos que el 2 de octubre del 2016, entre el FONADE y la Agencia Nacional de Hidrocarburos se suscribió el convenio de la Gerencia Integral de Proyectos número 196-040, cuyo objeto era anuar esfuerzos entre la agencia y FONADE para ejecutar los proyectos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Perdón, compañera, no se le escucha mayor cosa. ¿Me escuchan ahí? Es que hoy me está fallando justo el internet. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. En el desarrollo del objeto del convenio 196-040, el FONADE tenía como objeto la selección y contratación de las interventorías o supervisiones de los contratos en virtud de este convenio. Con virtud de ello, el FONADE abrió el proceso de selección IPG 2135-196-040 con el propósito de contratar la consultoría para la adquisición, cubrimiento completo y procesamiento de interpretación de los 338 kilómetros de las líneas sísmicas 2D del proyecto Chocó-Buenaventura en la cuenca Trato-San Juan. Con ocasión de esa convocatoria, la sociedad que se quedó con ese contrato fue la G2, Sismi Limitada, sucursal Colombia, por resultar ganadora del proceso de selección IPG 2135-196-040. En ocasión a ello se suscribió
el contrato 207-21-22 del 29 de noviembre del 2007. La agencia, la sociedad G2 Sísmic Limitada Sucursal Colombia, tenía como objeto el contratista se compromete a realizar la consultoría para la adquisición, cubrimiento completo, procesamiento e interpretación de 338 kilómetros de línea sísmica 2D en el proyecto Chocó Buenaventura en la cuenca Atrato San Juan. Una vez suscrito el contrato, en la ejecución contractual mediante comunicación 13 de agosto, el FONADE informó a dicha sociedad que se haría efectiva una cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento del contrato. Ellos alegan que no hubo incumplimiento del contrato teniendo en cuenta que el lugar en donde iban a llevar todo el proceso tenía demoras, pero no imputables a la sociedad contratista, sino imputables porque había como un asentamiento indígena y tenían ellos, por ellos era la demora. Incumplimiento de las condiciones laborales exigían para las comunidades indígenas asentadas en el lugar de la realización del proyecto. Conforme a esos inconvenientes que ellos tuvieron, la sociedad, el contratista G2 Sísmic Limitada, interpuso una demanda contractual en donde solicitaba el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de consultoría 20.72.122 y la evolución del valor descontado en la liquidación. Dicha demanda fue de conocimiento del Tribunal Administrativo del Chocó el 14 de febrero del 2000. La sociedad G2 Sísmic Limitada formuló la demanda por el medio de control de controversias contractuales de que trata el artículo 141 del CEPACA en contra del fondo del FONADE ante el Tribunal Administrativo del Chocó el 25 de junio del 2013. El FONADE, en la contestación de la demanda, propuso como excepción previa la falta de jurisdicción. El Tribunal Administrativo del Chocó, el 19 de febrero del 2014, llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA y en audiencia aclaró probada la excepción previa a falta de jurisdicción. Como consecuencia de ello, ordenó la remisión del expediente a los jueces civiles del circuito de Quito de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Código General del Proceso. El 19 de febrero del 2014, el Tribunal Administrativo del Chocó concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión relativa a declarar la excepción previa a la falta de jurisdicción. El problema jurídico que nos trae es si hay lugar a declarar la excepción previa de falta de jurisdicción por la aplicación del numeral primero del artículo 105 del CEPACA o si por el contrario corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumir el conocimiento de la controversia contractual suscita entre la sociedad G2 Sísmic Limitada, Sucursal Colombia y el FONADE, conformidad con lo previsto en el artículo 104. En primera instancia, el tribunal resuelve como probada la excepción por falta de jurisdicción teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 104 del CEPACA. 105. 104 del CEPACA que indica, ya les explico el porqué. El 104 del CEPACA que indica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso. La cláusula general. Sí, señor. Contencioso administrativo está instituida por conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política, en leyes especiales de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo en lo que estén involucrados entidades públicas o particulares cuando ejerzan la función administrativa. Ellos sustentaron el FONADE
el FONADE como excepción previa lo argumentó bajo el 104, pero el 105 del CEPACA indicaba lo siguiente. Dice, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá los siguientes asuntos: las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y los contratos celebrados por las entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos. El tribunal concedió probada la excepción teniendo en cuenta no el artículo 104, sino el artículo 105 del CEPACA, que indica lo que les expliqué, teniendo en cuenta ¿por qué? Porque el giro ordinario de los negocios de las entidades financieras comprende todas aquellas actividades o negocios relacionados a continuación, los que se guarden en relación con el objeto social de una entidad pública de carácter financiero o con las funciones catalogadas como financieras en la ley del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los conexos al objeto social o actividad financiera determinada en la ley y que tenga finalidad en el desarrollo de la ejecución. Recuerden que el objeto del contrato del FONADE y la sociedad G2 SISMI Limitada sucursal versaba sobre la consultoría para la adquisición, cubrimiento completo, el procesamiento e interpretación de 338 kilómetros de líneas sísmicas 2D en el proyecto Chocó Buenaventura en la cuenca Atrato San Juan. Venga, ¿hay alguien más que va a intervenir en el grupo? Sí, a los demás compañeros. Sí, pero pues vayamos precisando lo que quiero escuchar y lo que quiero que el grupo le quede claro, y es realmente, digamos, la regla que fijó la sentencia para identificar qué se entiende por giro ordinario de los negocios y por qué en ese caso la actividad desarrollada por FONADE estaba incluida dentro de su giro ordinario de negocios. Yo, según el antecedente que recuerdo de la sentencia, ahí se dio un tema de una disposición legal que fue por decreto que se había definido ese giro ordinario de los negocios, ¿cierto? Entonces yo quiero que precisen ese punto porque ya se nos está agotando el tiempo. Y finalmente el otro punto que quiero que precisen es el que está relacionado, es que esa norma tiene un criterio orgánico y un criterio material, pero la sentencia señala claramente cuál es el criterio que prevalece en esa excepción. Entonces quiero que me aterricen esos dos puntos para ir culminando la clase, o si no, no vamos a alcanzar a terminar el objetivo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Cristian Andrés Ortiz Carvajal, parte del grupo. Doctor, en relación con la pregunta planteada para la sentencia y con la que usted acaba de terminar también, pues el grupo concluyó de que pues es evidente que en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que es la Ley 1437/2011, modificó el objeto de la jurisdicción con el propósito de que se privilegiara la especialidad como criterio fundamental de determinación de competencia. Pues no por otro motivo se indicó en la cláusula general de competencia prevista en el inciso primero del artículo 104 que no bastaba con que estuviera involucrada una entidad pública en la controversia o litigio para que fuera de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este es lo que se conocía como el criterio orgánico hasta antes de la ley 1437, que era la que pues predominaba para definir la jurisdicción o competencia, sino que también era indispensable que los actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones generadores de responsabilidad estuvieran sometidos al derecho administrativo, que es el componente material con el que se procuró orientar a la jurisdicción a una especialidad específica y concreta. Es decir, que la 1437 maneja un criterio mixto, que es el material que le da la especialidad, por lo anteriormente dicho.
Muy bien lo que dice. Ahora aterricemos en el caso concreto, ¿cómo se entendió ese criterio? ¿Qué criterio prevaleció ahí? ¿Por qué la sentencia dijo que Bueno, sí, doctor, lo que el prevaleció auto, perdón? sí, perdón, lo que prevaleció en el auto fue porque evidentemente, pues, el FUNAD es una entidad estatal, entonces allí está, digamos, como inmerso el criterio orgánico, pero lo que prevaleció para que se definiera que tenía que conocer la jurisdicción ordinaria es precisamente esa función que es netamente económica y que es de conocimiento, pues, en la jurisdicción privada, doctor. ¿Y ese criterio cómo se llama? Este criterio se llama, este criterio... Cuando usted me habla de función económica, me habla, que ese es un criterio que se llama... Especialidad, doctor. Especialidad. Bueno, criterio material, listo. Entonces ahora, por favor, aterrícenme lo que dijo la sentencia frente al giro ordinario de los negocios. Ella dijo algo muy puntual frente al giro ordinario de los negocios y al resolver el caso concreto dijo, oiga, pero es que el FONADE, hay un decreto, creo que es el 280 y algo, que dice que el FONADE... El decreto 288-2004. Por favor, manifiéstenle a sus compañeros qué definió la sentencia, qué se entiende por giro ordinario de los negocios y por qué ese concepto excluye la jurisdicción de lo contencioso. Eso es lo que yo quiero que me precisen del caso concreto, más que me digan todos los hechos que... Precisamos particularmente que el decreto 288-2004 disponía de manera expresa el objeto del fondo financiero, FONADE, frente a cuáles eran las actividades comerciales o económicas que podía adelantar, ¿sí? Y entre esas estaba promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales. No eran las que se entendía por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como solamente la captación o colocación. Se establecían en las del objeto social de la misma compañía, de la empresa industrial y comercial del Estado. No lo escucho. Doctor, me escuchó, le mencionaba el decreto 288 de 2004, que mencionaba el objeto social de la compañía, de FONADE. Sí, exacto. Sí. ¿Y por qué ese objeto social? ¿Por qué el Consejo de Estado dijo, oiga, pero qué dijo frente a ese objeto social? Dijo, ¿me parece o no me parece del giro ordinario o sí me parece el giro ordinario? Eso es lo que yo quiero que me digan. Primero, aterrícenme qué dijo la sentencia, qué se entiende por giro ordinario. Y segundo, ¿por qué el giro ordinario del FONADE que estaba descrito en ese decreto excluía el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso? Eso es lo que quiere escuchar el docente y lo que quiero que le quede claro a los estudiantes. Doctor, la noción de giro ordinario de los negocios de las entidades financieras comprenden todas aquellas actividades o negocios relacionadas a continuación. Es la primera, los que guardan por relación con el objeto social de la entidad pública de carácter financiero o con las funciones catalogadas como financieras en la ley, que es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y el otro criterio o componente de esa definición es los que sean conexos al objeto social o actividad financiera determinada en la ley y tengan como finalidad el desarrollo y ejecución de los mismos. Entonces, eso sí. Listo, y ahora, con base en ese concepto, precíseme por qué la sentencia dijo que eso no hacía parte del giro ordinario y que le aplicaba, era de conocimiento de otra jurisdicción. Ya lo han dicho, pero sí, dígalo. Porque precisamente, si bien en el estatuto decía pues que hacía parte del objeto social gerenciar proyectos, esa actividad es meramente económica. Esa actividad que cumple el FONADE en ese proyecto es meramente económica. Y entonces, bajo ese concepto, pues lo contencioso administrativo no conoce o no tiene competencia para conocer, o no tiene la especialidad para conocer de esos procesos que tengan que ver con materia netamente económica, sino que más bien la jurisdicción ordinaria es la que esté especializada pues, en estos temas económicos y financieros. Ok, bueno, entonces muchas gracias. Con esto
Ya terminamos la clase de hoy. Mañana continuaremos con las atribuciones de cada una de las salas del Consejo de Estado. Deseo que descansen, por favor, los compañeros que hicieron la exposición, les agradezco mucho. Por favor, tengan en cuenta que de esa exposición tienen que presentar un trabajo que corresponde a la nota del 40%. Y bueno, nos vemos mañana, que puedan disfrutar ahora sí el segundo tiempo del partido. Bueno, doctor, gracias. Feliz Muy noche. bien, muchas gracias por la atención, muchas gracias a ustedes por el Feliz noche. tema, por la Gracias, doctor. exposición. Buenas noches. Que estén muy bien. En la medida que vayamos avanzando ya vamos a ver temas que son más chéveres, que son más del día a día, como el proceso, los medios de control. Entonces, no se preocupen. Yo sé que este tema histórico y de funciones es un poco, es un bloque, porque está todo en la ley, pero tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que verlo y yo no puedo faltarles a ustedes en ese aspecto, ¿no? Espero que más adelante podamos tocar temas más dinámicos y temas más chéveres, como así sucederá. Entonces, que los dejo, que tengan feliz noche y que descansen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas Muchas gracias. gracias. Feliz noche, Hasta doctor. mañana. Buenas noches, compañeros. Doc, una pregunta. ¿El trabajo, la fecha límite para presentarlo sería hasta cuándo? El trabajo, bueno, ahí hay De la una, exposición de hoy. ahí hay una dificultad y es la siguiente, y es que la universidad me exige a mí pasar notas, la tercera nota, antes de que se acabe el módulo, ¿no? Entonces yo creería que máximo, el último día que tengamos clase, que es el 4 de julio, ya deben estar todos los trabajos entregados, ¿no? Ok, doctor, gracias. Entonces, le agradezco mucho y el último grupo también ese día debería entregar el trabajo con el fin de pasarles las notas definitivas. Entonces, porfa, el trabajo, soy exigente con eso, requiere un trabajo pulidito, que no se pase de 5 hojas, y, mejor dicho, si puede ser una hoja, perfecto, pero me gustan las cosas concretas, lo que estoy preguntando, ¿no? O sea, hay hechos en la sentencia que seguramente no son relevantes para resolver el caso, entonces esos hechos valórenlo como obvio y terdictas. Oyeron, no los tengan en cuenta, yo quiero saberlo puntual. Entonces, no siendo más, que estén muy bien. Hasta luego.